No tienes a nadie, dijo mi nuera en el hospital. Se equivocó. Era un día gris cuando desperté en la fría cama del hospital. Las luces fluorescentes zumbaban y el aroma a desinfectante invadía mis sentidos. Había pasado por una cirugía complicada, y mientras trataba de asimilar el dolor físico, las palabras de mi nuera resonaron en mi mente como un eco perturbador. No tienes a nadie. Ese comentario, lanzado en un momento de rabia, me hacía cuestionar todo lo que había construido a lo largo de los años. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Soy un hombre de familia, un padre y abuelo que siempre ha puesto a su familia en primer lugar. Desde joven, trabajé incansablemente para crear un hogar donde mis hijos pudieran crecer y prosperar. Sacrifiqué mis propios deseos y ambiciones por el bienestar de los míos. Cada día era un esfuerzo, una lucha silenciosa por mantener la estabilidad y el respeto en el núcleo familiar. Sin embargo, lo que no sabía era que bajo la superficie de la armonía familiar se gestaba un descontento que no había logrado percibir. Mi vida fue forjada en la disciplina y en la responsabilidad. Crié a mis hijos para ser fuertes, para ser independientes. Siempre he creído en el valor de la autoridad silenciosa. La comunicación efectiva no siempre es ruidosa, a veces, las lecciones más importantes se enseñan con el ejemplo. Nunca me vi como una víctima, y nunca permití que mis sacrificios fueran en vano. Mi dignidad como hombre estaba por encima de cualquier adversidad. Pero la traición tiene una forma peculiar de ocultarse. En los meses previos a mi cirugía, noté cambios en el comportamiento de mi nuera. La manera en que miraba a mi esposa, la forma en que se dirigía a mí con desdén. Intenté ignorar esos abusos sutiles, esas muestras de desprecio que se camuflaban en los momentos cotidianos. A menudo, me sentía infantilizado, como si mis años de experiencia y sacrificio fueran desechables ante su actitud arrogante. Recuerdo un almuerzo en el que ella, entre risas, hizo un comentario despectivo sobre mi edad, como si mis canas significaran debilidad. Mi esposa, siempre a mi lado, intentó defenderme, pero su risa fue más fuerte que nuestras palabras. En ese instante, comprendí que había algo más detrás de su comportamiento, algo que no podía ignorar. A medida que me recuperaba en el hospital, los recuerdos de esos momentos volvían a mí con claridad. La sensación de impotencia se transformaba en algo más profundo, una necesidad de acción. Algo no encajaba en la narrativa que había construido a lo largo de los años. Observé, en completo silencio, cómo mi familia se movía a su alrededor, como piezas en un tablero de ajedrez. Cada movimiento, cada palabra, se entrelazaba con un propósito que aún no había descubierto. Esa tarde, mientras miraba el techo del hospital, decidí que era el momento de conectarlo todo. Comencé a unir los puntos, a armar un rompecabezas que había permanecido incompleto durante demasiado tiempo. Las palabras de mi nuera no eran solo una ofensa, eran una señal de que mis cimientos estaban siendo socavados. Tenía que hacer algo. No iba a actuar impulsivamente. Sabía que la estrategia era clave. Las emociones, aunque intensas, debían permanecer a un lado. Ser un hombre no significa dejarse llevar por la ira, sino utilizar la mente para superar las adversidades. Volvería a ganar el control, pero lo haría con inteligencia. Las horas pasaron, y la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana del hospital. En ese momento, comenzó a gestarse un plan en mi mente. Una manera de recuperar no solo mi autoridad, sino también el respeto que había perdido ante mis propios seres queridos. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba preparado para enfrentarla en silencio, sin gritar, pero con determinación. Durante años, he sido el pilar de mi familia, un hombre que ha trabajado con dedicación y esfuerzo para construir un hogar sólido y un legado que trascienda generaciones. Mi historia no es solo la mía, es la historia de quienes vinieron antes que yo. Mi abuelo, un hombre de campo, me enseñó el valor del trabajo duro, mi padre, un hombre de principios, me inculcó la importancia del honor y el respeto. Siguiendo sus pasos, he dedicado mi vida a cuidar de los míos, a proveerles lo que necesitan y a guiarlos en el camino del bien. Desde joven, asumí la responsabilidad de ser el jefe de la familia. No fue fácil.
Sacrifique mis sueños y aspiraciones en el altar del deber. Cada mañana, me levantaba antes del amanecer, no solo para trabajar, sino para asegurar que mis hijos tuvieran una educación adecuada y un futuro prometedor. Mis noches se llenaron de largas horas de trabajo y desvelos, siempre con el pensamiento de que lo hacía por ellos. Construí nuestra casa con mis propias manos, cada ladrillo colocado con amor y dedicación. En cada rincón se siente mi esfuerzo, mi sudor. He sido un hombre de autoridad, pero no de gritos ni imposiciones. Mis enseñanzas han sido transmitidas en la calma y el silencio. Con el tiempo, me he convertido en un observador perspicaz, consciente de los matices que rodean las interacciones familiares. Esa autoridad silenciosa ha sido mi mayor fortaleza. He estado ahí en cada momento importante, en cada celebración y en cada crisis. Mi presencia ha sido un faro para mis hijos, un guía que les ha enseñado a enfrentar el mundo con dignidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza, he sentido la creciente distancia entre mí y quienes más amo. Esta traición, sutil en su forma, ha llegado como un susurro, casi imperceptible, pero suficientemente fuerte para hacer eco en mi corazón. Mi nuera, a quien consideraba parte de la familia, se había convertido en una figura que desestabilizaba el orden que había establecido. Sus constantes comentarios, a menudo disfrazados de preocupación, comenzaron a erosionar mi autoridad. Es hora de que dejes de ser el jefe de la familia, solía insinuar con una sonrisa que escondía desdén. Cada palabra suya se clavaba como un puñal, y aunque nunca respondí, la rabia crecía en mi interior. Mis hijos, que alguna vez miraban a su padre con admiración, comenzaron a ceder ante la influencia de su esposa. Los momentos de respeto se convirtieron en intervalos de desprecio. Recuerdo la última vez que me sentí verdaderamente humillado, sentado a la mesa mientras mis propios hijos reían a mis espaldas, haciendo comentarios que me excluían. Fue como si, de repente, me hubiera convertido en un extraño en mi propio hogar. La risa resonaba en mis oídos, pero mi corazón permanecía en silencio. En esos momentos, la impotencia intentó asaltarme, pero supe que no podía ceder ante esa sensación. Decidí que debía observar más, escuchar cada conversación, cada susurro que se escapaba en los rincones de la casa. Noté cómo mi nuera intentaba infantilizar mis decisiones, como si fueran desvaríos de un anciano incapaz de entender la nueva realidad. La mirada de mis hijos, que solía ser de respeto, se había tornado en un aire de condescendencia. La transformación era palpable, y en mi interior, un fuego comenzó a arder, no de venganza, sino de la necesidad de recuperar lo que una vez fue mío. El silencio se convirtió en mi mejor aliado. La calma y la observación me permitieron trazar un mapa de la situación. Comprendí que cada acción que tomara debía ser meticulosamente calculada. Mis adversarios eran cercanos, pero eso no significaba que debían vencerme. En mi mente, elaboré un plan que me permitiría volver a ser el hombre que mis hijos necesitaban, el padre que merecía el respeto que había ganado a pulso. Mientras mi salud se recuperaba, mis ideas empezaron a tomar forma, y así comenzó el despertar silencioso de un hombre que no estaba dispuesto a ser derrotado. Las traiciones son a menudo sutiles, como pequeñas piedras que se filtran en el zapato, creando incomodidad y dolor a cada paso. Durante meses, observé las dinámicas que se desarrollaban a mi alrededor. Mis hijos, quienes habían sido mi orgullo, parecían cambiar en su comportamiento hacia mí. Las sonrisas que me ofrecían se tornaron en miradas cargadas de duda. La voz de mi nuera se llenó de una autoridad que nunca le otorgué, como si la casa que había construido con esfuerzo y sacrificio ya no me perteneciera. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentado en mi sillón, revisando algunos documentos sobre la propiedad familiar, cuando escuché su risa proveniente de la cocina. Mis hijos conversaban animadamente, y en medio de esa alegría, la voz de mi nuera se alzó con una condescendencia que me hizo sentir pequeño. No te preocupes, papá, nosotros nos encargaremos de todo, dijo, como si estuviera tratando con un niño asustado. Esa frase resonó en mi mente, sembrando una semilla de desconfianza. Ya no era solo una cuestión de respeto, sino de una lucha por mantener mi lugar en la familia. Las miradas furtivas que intercambiaban, las palabras que dejaban de ser dirigidas a mí y se concentraban en las decisiones que se tomaban en mi nombre,
todo eso me llevó a cuestionar la lealtad que había creído incuestionable. No se trataba de un simple desacuerdo, era un desprecio que se enmascaraba con sonrisas y palabras amables. Mis esfuerzos por mantener la armonía familiar se sentían cada vez más como un esfuerzo solitario. Recorría los pasillos de mi casa sintiendo que estaba perdiendo el control de mi propio hogar. El silencio en mi interior se convirtió en un vacío. Sabía que debía actuar, pero no con ira, sino con la inteligencia que había cultivado a lo largo de mi vida. A medida que me sumía en esta reflexión, noté detalles que antes se me habían escapado. Conversaciones por teléfono que se detenían al verme entrar, susurros que se acallaban a mi presencia. Las traiciones eran pequeñas, casi insignificantes, pero juntas formaban un cuadro que me obligó a abrir los ojos. Durante esos días, me dediqué a observar los movimientos de cada uno de ellos. Las reuniones en las que me excluían, las reuniones en las que ya no se discutía mi salud ni mi bienestar. Las pequeñas decisiones que se tomaban sobre mis finanzas, sobre mis propiedades, se hacían sin consultar mi opinión. Era como si hubiera un acuerdo tácito entre ellos, una complicidad que me había dejado fuera de su círculo. En esas semanas de reflexión, comprendí la magnitud de la situación. La traición se volvía más evidente a cada día que pasaba. Había un viejo dicho que decía que la sangre es más espesa que el agua, pero yo comenzaba a cuestionar esa afirmación. Mis propios hijos, que habían sido formados con amor y valores, parecían haber olvidado lo que había hecho por ellos. Los años de sacrificio, las horas dedicadas a trabajar duro para darles una vida digna y el apoyo incondicional que siempre les di parecían desvanecerse en un mar de indiferencia. Sin embargo, no caería en la desesperación ni en el desánimo. Al contrario, cada nueva revelación me fortalecía más. La vida me había enseñado que en la adversidad se forjan los mejores líderes. Así que tomé la decisión de actuar con cautela. En lugar de confrontar, comenzaría a recopilar información. Cada conversación, cada gesto, cada cambio en la dinámica familiar sería registrado en mi memoria, y cuando llegara el momento, utilizaría ese conocimiento para recuperar mi autoridad. El plan no sería de venganza, sino de restauración. Restaurar el respeto, la dignidad y el lugar que había construido en esta familia. Estaba decidido a volver a ser el hombre en el que todos habían confiado. Con el tiempo, mi silencio se convertiría en una herramienta más poderosa que cualquier grito de desesperación. La calma y la observación serían las armas que utilizaría para recuperar lo que era mío, no con odio, sino con la elegancia de un hombre que sabe su valor. Comenzó a caer la tarde, y el sol dorado se deslizaba lentamente hacia el horizonte. Me encontraba en el patio de mi casa, rodeado del silencio que tanto valoraba. Observaba a mis hijos y nietos jugando despreocupadamente, ajenos a las tensiones latentes que se habían instalado entre los adultos. Aquella imagen de felicidad era, a la vez, un bálsamo y una carga. La carga de saber que, en breve, la paz de nuestro hogar podría ser perturbada por los actos de quienes se habían olvidado del respeto y la lealtad. Algo no encajaba. Recorría mentalmente los últimos eventos, las sutilezas en las palabras de mi esposa y en los comportamientos de mis hijos. Había comentarios que, aunque disfrazados de preocupación, escondían una intención más oscura. En los rostros de algunos miembros de mi familia, podía ver la satisfacción de quienes creían que su plan estaba tomando forma, como si ya se hubieran hecho a la idea de que el respeto por mi figura se había desvanecido. Mi silencio, que había sido una fortaleza, ahora parecía ser interpretado como debilidad. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, me topé con el testamento que había redactado años atrás. Aquella hoja de papel, cargada de mis decisiones, representaba no solo mis deseos, sino también un legado que quería dejar. Sin embargo, al leerlo, sentí que algunas decisiones debían ser revisadas. La mirada en el papel era como una hoja en blanco, una oportunidad para reescribir la historia que estaba por venir. Aproveché cada momento para observar. Cada encuentro familiar, cada conversación aparentemente trivial, se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba armando en mi mente. Comencé a notar la forma en que algunos hablaban de mí, como si mi presencia no tuviera peso. Las miradas de desdén se tornaban más frecuentes y las palabras de apoyo se diluían en una bruma de desinterés.
Mi esposa, quien siempre había sido mi compañera y apoyo, parecía estar a la cabeza de esta confabulación silenciosa. La tristeza que me producía ver cómo se alejaba de mí era profunda, pero sabía que debía mantener la compostura. No podía dejarme llevar por el dolor. En cambio, alimenté mi determinación a actuar en silencio y sin alardes. La observación sería mi mayor aliada. Una noche, tras una reunión familiar, decidí seguir a mi esposa. La vi reunirse con mi hijo mayor. Susurros se colaban por la ventana, y aunque no podía escuchar todo, el tono de sus voces me decía que había algo más. Se intercambiaban documentos, y en un momento, vi a mi hijo mirar hacia los lados, como si temiera ser descubierto. Esa imagen se grabó en mi mente. Sabía que debía actuar con prudencia, y que el tiempo sería mi cómplice. A la mañana siguiente decidí salir a buscar aliados. Conocía a un abogado que había atendido algunos asuntos familiares en el pasado. Al llegar a su oficina, el ambiente era acogedor y la mirada del abogado reflejaba confianza. Le expuse la situación, cada detalle, cada cifra, cada palabra que había escuchado. Su reacción fue de preocupación, pero me ofreció una solución: es hora de actuar, pero con inteligencia. La mejor venganza es hacer que su propio juego se vuelva en su contra. Fue en esos momentos de planificación donde la calma interior comenzó a florecer. Cada estrategia que diseñábamos no era un acto de venganza, sino de justicia. La idea de usar el testamento, los documentos que había recopilado y las grabaciones que tendría que hacer en el momento justo comenzaba a tomar forma. La estrategia empezaba a dibujarse, y cada pieza que sumaba me acercaba más a la restauración de mi dignidad. Así, en la penumbra de la noche, mientras mis seres queridos dormían, me preparaba para la próxima etapa. Comencé a escribir un nuevo capítulo de mi vida, donde el silencio y la observación se transformarían en actos de inteligencia estratégica. Era hora de que aquellos que habían osado humillarme conocieran las consecuencias de sus acciones. Con la mente clara y la estrategia bien delineada, decidí que era momento de actuar. Comprendía que la venganza no se trataba de un golpe impulsivo, sino de una orquesta meticulosamente dirigida, donde cada nota debía sonar en su momento preciso. El primer paso era contactar a un abogado. Sabía que el conocimiento legal sería fundamental para reestructurar mi posición. No podía permitirme ningún error en este juego donde las emociones no tenían cabida. Al día siguiente, me reuní con un abogado de renombre que se especializaba en casos de herencia y propiedad. En la oficina, rodeado de libros y documentos, expuse mi situación con la serenidad que siempre me había caracterizado. ¿Qué es lo que quieres lograr?, me preguntó. Su mirada era penetrante, podía sentir que había visto casos peores, pero no le interesaban las historias emocionales. Solo los hechos. Le respondí que deseaba recuperar el control de mis propiedades, especialmente la casa familiar, y asegurarme de que mi legado no cayera en manos equivocadas. Después de asegurarme de que entendía la gravedad de la situación, comenzamos a trazar un plan. Se habló de la posibilidad de realizar una revisión del testamento. Tenía claro que el documento principal debía ser modificado para reflejar mis verdaderas intenciones. Pero eso no era suficiente, necesitaba pruebas que corroboraran mis dudas sobre las intenciones de quienes me rodeaban. Esa misma tarde, decidí poner en marcha una serie de grabaciones. Utilizaría la tecnología a mi favor, capturando conversaciones que demostrarían la traición que había soportado en silencio. Dejaría que sus propias palabras los incriminaran. Sabía que a veces, la verdad se ocultaba en lo que las personas decían cuando creían que no eran escuchadas. Pasaron los días, y cada charla que lograba grabar me llenaba de un extraño sentido de paz. No era solo evidencia, se convertía en mi escudo contra la humillación sufrida. Podía sentir que poco a poco, la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Cada grabación se añadía a un archivo que me serviría en el momento adecuado. Mientras tanto, la relación con mi familia se mantenía tensa, pero controlada. Aquellas noches en la mesa familiar, donde solía ser el eje central, ahora se sentían diferentes. Observaba a cada uno de ellos con la mirada del estratega, no del víctima. Noté cómo mis hijos comenzaban a cuestionarse entre sí.
Sus susurros y miradas furtivas no se me escapaban. Era un juego de intrigas que se desarrollaba bajo la superficie, y yo estaba dispuesto a capitalizarlo. Una tarde, mientras revisaba documentos en casa, un viejo amigo mío, notario de confianza, se presentó sin aviso. Después de un saludo cordial, su semblante cambió a uno serio. He escuchado rumores, dijo. Algo no huele bien en tu familia. Hay quienes están tratando de tomar lo que te pertenece. Quieren que te sientas impotente. Una sensación de validación me recorrió. Mis observaciones no eran solo paranoia, había algo más grande en juego. Con la ayuda de mi abogado, decidimos preparar una auditoría de la herencia. El notario se encargaría de ello, y así, cada aspecto de los activos familiares se revisaría con lupa. Era una jugada magistral, pues no solo demostraría mis preocupaciones, sino que también desbarataría cualquier plan que mis traidores pudieran haber ideado. Mientras cada pieza del rompecabezas se colocaba, mi confianza crecía. Sabía que la justicia no llegaría de la noche a la mañana, pero cada paso dado era un paso hacia la recuperación de mi autoridad. Mi silencio estratégico se convertiría en la fortaleza que me permitiría salir de esta tormenta con dignidad y respeto en alto. Así, la espera se tornó en una especie de arte. Aprendí a disfrutar del proceso, de la estrategia, del juego mental. Los que una vez pensaron que podían salirse con la suya no tenían idea de la tormenta que se avecinaba. Estaba preparado, y sabía que mi momento de justicia llegaría muy pronto. El día de la auditoría finalmente llegó. Sentía una mezcla de determinación y serena calma. Había pasado semanas preparando este momento, cada documento revisado, cada grabación escuchada, cada conversación analizada. Era el resultado de un silencioso esfuerzo y, por fin, vería su culminación. La reunión se llevó a cabo en la sala del notario, un espacio austero pero bien iluminado. Allí, en una mesa larga, estaban mis dos hijos y su madre. La atmósfera era tensa, el aire pesado con la expectativa de lo que pronto se desataría. Ellos pensaban que la situación estaba bajo control, que sus pequeños abusos quedarían en la penumbra. Pero yo sabía que la verdad es un faro que no se puede ocultar por mucho tiempo. El notario comenzó la sesión con formalidad, como si cada palabra importara. Vamos a revisar las disposiciones de la herencia y cómo se han administrado los bienes familiares, dijo, mientras deslizaba varios documentos sobre la mesa. Observé a mis hijos intercambiar miradas nerviosas, un indicio claro de que no esperaban que la situación se tornara tan seria. Mi exesposa, con su habitual desdén, intentó mantener la compostura, pero sus manos delataban su intranquilidad. Con cada página que se leía, cada firma que se verificaba, podía notar cómo el control empezaba a escaparse de sus manos. La situación se volvía cada vez más desfavorable para ellos. Yo, en silencio, seguía cada movimiento, cada susurro. No me dejaba llevar por la emoción, la razón y la estrategia eran mis aliados más poderosos. Los documentos comenzaron a revelar inconsistencias. Habían estado manipulando la administración de ciertos recursos, ocultando información crucial que podría perjudicar a la familia. La mirada del notario se tornó seria, comprendió que había más en juego de lo que parecía a simple vista. Comenzó a hacer preguntas directas, indagando sobre ciertas transacciones y decisiones que no parecían justificar. Mi exesposa, al verse acorralada, intentó cambiar de táctica. Esto es un malentendido, dijo con voz temblorosa, pero el tono de su voz delataba su ansiedad. Siempre hemos manejado las cosas de esta manera. Pero la verdad estaba ahí, expuesta en la documentación. No había forma de revertir lo que estaba saliendo a la luz. Poco a poco, la atmósfera se tornó más pesada. Mis hijos, quienes habían creído que la situación era inofensiva, comenzaron a darse cuenta de que las cosas no saldrían como habían planeado. Habían subestimado mi capacidad de respuesta, mi voluntad de mantener la dignidad de la familia, incluso frente a traiciones de tal magnitud. Finalmente, el notario se detuvo y miró de nuevo a cada uno de nosotros. Hay irregularidades significativas en la administración de esta herencia. Es imperativo que se tomen acciones correctivas, declaró con firmeza. La caída de mis antagonistas estaba en curso, y no había vuelta atrás.
En ese momento, sentí un profundo sentido de justicia. No era un triunfo lleno de vítores, sino una restauración de mi autoridad. No había necesidad de humillarlos, la verdad misma se encargaba de eso. Mientras ellos comenzaban a discutir entre sí, yo permanecía en silencio, observando cómo se desmoronaban los cimientos que habían construido sobre mentiras. Cuando la reunión concluyó, supe que había ganado una batalla crucial. No había gritos, ni venganzas violentas, solo una elegancia silenciosa que resonaba con fuerza. Había recobrado el respeto que merecía, no solo ante ellos, sino ante mí mismo. Mis hijos abandonaron la sala cabizbajos, la tensión palpable en el ambiente. No había necesidad de añadir más palabras, el silencio era mi aliado. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella, la restauración de mi dignidad. A medida que los días pasaron, la verdad continuó revelándose. Mis antagonistas enfrentaron las consecuencias de sus actos, y yo, desde la distancia, seguía observando con la calma de quien ha vencido sin levantar la voz. Había recuperado no solo mi autoridad, sino también la paz que creía perdida. Reflexionando sobre lo sucedido, me di cuenta de que cada desafío, cada traición y cada momento de duda me habían llevado a esta nueva etapa de mi vida. Había aprendido que el respeto no es un regalo, sino algo que se construye, se defiende y, a veces, se recupera. La experiencia enseñó que el silencio, cuando se utiliza con sabiduría, puede ser más poderoso que cualquier grito. En mi corazón, sabía que esta historia no solo era mía, sino que resonaba con muchos otros hombres que, como yo, habían enfrentado traiciones de aquellos a quienes más amaban. La autoridad que había logrado restaurar no era solo un triunfo personal, era un recordatorio de que se debe mantener firme en los momentos de adversidad. Fundamentalmente, comprendí que el respeto se manifiesta de maneras sutiles. No se trata simplemente de ser escuchado, sino de ser comprendido, y para esto, la paciencia es clave. Durante el proceso, me convertí en un observador más atento, analizando no solo las acciones de los demás, sino también las mías. Cada vez que mis hijos se acercaban a mí, lo hacían con más respeto. A veces, me miraban con una mezcla de miedo y admiración, como si hubieran presenciado un cambio profundo en la dinámica familiar. Mi esposa, aunque inicialmente sorprendida por mis decisiones, finalmente comprendió que había un método en mi aparente silencio. Me observaba con una nueva mirada, como si, a través de mis acciones, hubiera recuperado la figura autoritaria que siempre había sido. Con el tiempo, la casa, que había sido un campo de batalla, se transformó en un hogar nuevamente. Los pequeños actos de cariño comenzaron a florecer, un abrazo aquí, una conversación sincera allá. La tensión que antes dominaba el ambiente se disipaba lentamente, reemplazada por un aire de respeto mutuo. Yo estaba presente y, aunque mis palabras eran menos frecuentes, mi autoridad se sentía en cada rincón. Aproveché este nuevo clima para hablar con mis hijos sobre las lecciones de la vida. No se trataba solo de advertencias, sino de compartir experiencias. Les conté sobre mis sacrificios, las decisiones difíciles que había tomado y cómo cada uno de esos momentos había construido el hombre que soy hoy. Quería que entendieran la importancia de la integridad y la responsabilidad, y que la traición, aunque dolorosa, puede ser un catalizador para un crecimiento profundo. No obstante, no todo se había resuelto. La relación con aquellos que habían conspirado contra mí seguía siendo tensa. Sabía que el tiempo era un factor crucial. Había plantado las semillas de la justicia, pero no podía forzar el crecimiento. La vida tenía su propio ritmo, y la verdad continuaría emergiendo en el momento adecuado. Mis noches estaban llenas de reflexiones sobre el pasado y sobre cómo había llegado a este punto. A veces, me encontraba pensando en cómo habría reaccionado el hombre que solía ser, frente a la traición y la humillación. El joven lleno de ira y frustración no era el que estaba presente ahora. Había aprendido a manejar la frustración con calma, a encontrar soluciones donde antes solo veía problemas. Mirando hacia el futuro, entendí que mi viaje no había terminado. La vida estaba en constante evolución, y mi papel como padre y como hombre maduro era adaptarme a los cambios, siempre con dignidad y respeto.
Las lecciones de esta experiencia seguirían guiándome, recordándome que la fortaleza no siempre se mide en gritos o confrontaciones, sino en la capacidad de mantenerse firme en silencio, de actuar con inteligencia y de ser un faro de integridad en tiempos oscuros. Finalmente, en cada encuentro con mis hijos, en cada conversación sincera, seguía reafirmando la idea de que el respeto se construye a través de las acciones y la consistencia. La justicia no siempre es instantánea, pero llega a aquellos que saben esperar y actuar con sabiduría. Al mirar sus rostros, vi el reflejo de un futuro más esperanzador, uno en el que el respeto y la dignidad serían los pilares de nuestra familia. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. A vida nos ensina a cada paso. En este capítulo de Mina Jornada, pude entender que o respeito é uma construção contínua, uma fortaleza da qual devemos nos asegurar. Após o desenrolar dos acontecimentos, tive a oportunidade de refletir sobre tudo o que havia vivido. A traicao e a humilacao que enfrentei não eram apenas cicatrices, eram licoes profundas que moldaram meu caráter e a forma como eu via a vida e as relacoes. Os momentos de dor que passei foram intensos, mas em silêncio, nunca perdi a esperança. O día en que Mina Fila, como a cual había perdido a Conecao, finalmente se aproximó, foi dos mais significativos. Seu olar, que antes refletia desconfianza, agora transparecia desejo de entender e reconstruir. Senti que, de alguma forma, meu silencio estratégico había aberto camino para o diálogo. Eu sabia que não poderia forcar a reconciliacao, ela tinha que vir naturalmente, e assim fez. Naquela tarde, enquanto tomábamos café, ela me perguntou sobre as dificuldades que enfrentei nos últimos meses. Eu poderia ter me tornado homem amargo, mas optei por compartilhar apenas o necessário, a vida é feita de desafios, Fila. O importante é como escolhemos enfrentá-los. A oportunidade de mostrar a ela que a verdadeira forca reside na dignidade e no autocontrole foi uma pequena vitória, mas significativa. Pude perceber que a verdadeira autoridade não se baseia em gritos ou imposicoes, mas sim na firmeza e na sabedoria, em ser exemplo. Minha postura nas adversidades sempre foi a mesma, enfrentar os problemas com clareza e estratégia, sem deixar que a emoção ofuscasse meu raciocínio. No fundo, o que eu mais desejava era recuperar o respeito que havia se perdido, não apenas de minha família, mas também de mim mesmo. A recuperação de minha autoridade não significa que busquei vingança ou humilacao para aqueles que me traíram. Pelo contrário, ao expor a verdade de uma forma sutil, usei a inteligência para que eles enfrentassem as consequências de seus atos. A justiça foi feita sem necessidade de alarde, foi como sussurro que fez ecoar verdades que estavam escondidas. Como apoio de advogado e de notario, organicei tudo com precisão, sempre respeitando os limites da lei. A vida em família é complexa, mas a transparência e a honestidade são fundamentais. Por fim, a grande lição que tirei dessa experiência é que as dificuldades não devem nos deshumanizar, mas nos fortalecer. A capacidade de se reerguer após uma queda é o que realmente define o homem. En esse processo, percebi que o que mais importa é como nos comportamos em tempos de crise. A vida nos apresentará desafios, mas a forma como reagimos a eles molda nosso legado e como seremos lembrados. Agora, ao olhar para minha família, sinto que a harmonia lentamente retorna. Meus filhos, ao restabelecer a conexão, perceberão que o respeito não é apenas uma palavra, é uma prática diária. Estar presente, ouvir atentamente e oferecer apoios ao acoes que reafirman essa construção. Concluo este relato com a certeza de que, mesmo em meio a tempestades, meu caminho será sempre guiado pela dignidade e pela estratégia. Como homem maduro, aprendi que a verdadeira forca reside na calma, na observação e na habilidade de saber quando agir e quando permanecer em silêncio. Se esta história te fez refletir sobre o poder do respeito e da dignidade, convido você a se inscrever no canal. Aqui, compartilhamos histórias que inspiram e mostram que, mesmo nas dificuldades, é possível recuperar nossa autoridade e viver com honra.